Si no fuera grave, la crisis política y constitucional que ocurrió en Nuevo León con la efímera incursión de su gobernador constitucional Samuel García en la contienda presidencial en curso sería tema de una ópera bufa. Repasemos brevemente los hechos. Contrariamente a la promesa hecha durante su campaña por la gubernatura hace apenas 3 años, en el sentido de que él se quedaría en el gobierno hasta el término de su encargo sin buscar ocupar en el camino otro cargo de elección popular, con lo que intentaba diferenciarse de su antecesor Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, quien a la mitad de su gobierno intentó por la vía independiente conseguir la presidencia de la República, García fue vencido por sus propias ambiciones y aceptó la postulación de su partido como precandidato. Hasta aquí, nada de nueva política, como rezaba su lema de precampaña, sino más bien más de lo mismo. Un joven político que en pos de sus aspiraciones, sin duda legítimas, decide incumplir su palabra y botar a medio camino sus responsabilidades como gobernante para embarcarse en una nueva aventura de mayor calado. Al momento de solicitar su licencia como gobernador, Samuel García ocupó el cargo 2 años y 2 meses. No hay nada extraño en lo anterior. De hecho, sus contrincantes Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez hicieron lo mismo. Se separaron de los cargos que ocupaban y a los que fueron electas por 6 años, aunque las dos hicieron esto en el tramo final de sus respectivos mandatos. Sheinbaum, 4 años y medio después de haber sido elegida jefa de gobierno de la Ciudad de México, y Gálvez, 5 años y 2 meses después de ocupar su escaño como senadora. El verdadero problema fue el absurdo cálculo político y el gazapo constitucional de Samuel García y de sus estrategas de pretender que, mientras durara su licencia como gobernador, que para poder ser elegible y competir por la presidencia implicaba la separación de su cargo 6 meses antes de la elección, se quedara como gobernador interino quien él decidiera, es decir, su secretario de gobierno, cuando esa es una decisión que, de acuerdo con la Constitución de Nuevo León, le corresponde tomar al Congreso del Estado. Es decir, García pretendió quedarse con todas las fichas que estaban en juego, la candidatura y simultáneamente el control del gobierno para el que fue electo, pero del que debía separarse, sin tomar en cuenta en ello un pequeño pero significativo detalle. El electorado de Nuevo León en 2021 decidió otorgarle la gubernatura a Movimiento Ciudadano, pero el control del Congreso al PRI y al PAN. La estridente disputa y descalificaciones que ha sostenido desde el inicio de su gestión con la mayoría de los legisladores locales, pertenecientes, como decía, al PAN y al PRI, le cobró la factura al gobernador constitucional. En efecto, el legislativo decidió, en ejercicio de sus facultades, nombrar a un gobernador interino para ocupar la vacancia durante la duración de la licencia solicitada. En su intento de agandalle, el gobernador de Nuevo León intentó todo tipo de triquiñuelas jurídicas. Solicitó y obtuvo una suspensión de un despistado juez de distrito en Tamaulipas que planteaba que el secretario general de gobierno, Javier Navarro, y Delfín de García debía ocupar el interinato. Y también de un todavía más desorientado juez laboral de la Ciudad de México que consideró que, de no ocupar dicho interinato, se violaba el derecho al trabajo del secretario general de gobierno. Por otro lado, los abusos y absurdos jurídicos tampoco faltaron. El Congreso designó en un primer momento como gobernador interino al presidente del Poder Judicial de Nuevo León, a pesar de ser inelegible para el cargo, por lo que la Sala Superior del Tribunal Electoral revocó dicho nombramiento y, en consecuencia, el legislativo tuvo que hacer una nueva designación que recayó en el vicefiscal del Estado, Luis Enrique Orozco. Entretanto, no faltaron afirmaciones falsas, distorsiones en el sentido de las resoluciones judiciales, ni amenazas de parte de Samuel García, como la de usar la fuerza pública para imponer a su secretario de gobierno e impedir la asunción al cargo de quien el Congreso había designado. Una auténtica locura constitucional. El viernes pasado, minutos antes de que entrara en vigor la licencia de García, la Suprema Corte de Justicia, ante la que se había presentado una controversia constitucional, emitió a través del ministro Lainez una suspensión en la que aclara que la potestad exclusiva y autónoma de designar al gobernador interino del Estado es el Congreso, resolviendo así toda duda jurídica al galimatías que se había presentado. Como respuesta, a unos minutos de haber surtido efecto, Samuel García decidió que siempre no ejercería la licencia que había solicitado, que abandonaba la contienda presidencial luego de que ya había realizado actos de precampaña por 10 días y que regresaba como gobernador constitucional. Ello planteó, sin embargo, un nuevo problema, el de si el regreso a su cargo operaba de forma automática en virtud de su desistimiento de ejercer la licencia
o bien si era necesario que el Congreso tuviera formal conocimiento y decidiera la interrupción del interinato que ya había surtido efecto. En otras palabras, el gobernador interino seguía en funciones o la decisión unilateral de quien estaba con licencia suspendía su encargo. Afortunadamente, esa auténtica crisis constitucional se resolvió, por un lado, con la renuncia como gobernador interino de Orozco y por el otro lado, con la aprobación inmediata de la misma por el Congreso, así como la revocación por parte de dicho órgano legislativo de la licencia de Samuel García y la reasunción de éste a su cargo. Estamos finalmente ante un capítulo cerrado, pero también ante una lamentable historia de arrogancia, berrinches, riesgos constitucionales inútiles, pero sobre todo de mucha estulticia política. Este vergonzoso episodio bien podría resumirse, como decía el clásico, diciendo: ¿pero qué necesidad?